Bueno, doctor Diego Gómez, entonces, hoy vamos a hablar de tumores cerebrales y cuando hemos tocado este tema, siempre la primera persona que yo pienso es en usted. ¿Y por qué lo quiero traer acá? Porque, primero que todo, aparte de ser excelente, es muy claro en lo que explica. Y yo quiero que con esa misma claridad, doctor, hoy nos vuelva a explicar cómo hace uno para saber que tiene un tumor cerebral. Bueno, yo creo que diste en el punto y en el objetivo. Yo pienso que una entrevista como esta es porque, claro, podemos ser muy científicos en lo que explicamos, pero más allá de eso, siempre he pensado que hay que hacer conciencia frente a esta situación, ¿no? ¿Y qué es eso? Básicamente es las personas no médicas, de qué manera pueden llegar a sospechar que pueden llegar a tener un tumor cerebral, ¿no? Y tener un tumor cerebral, Carolina, es una situación que no tiene ningún lado positivo, digamos, en las emociones y en el imaginario de las personas, ¿no? O sea, es algo que uno, de hecho, puede anular de su mente porque nadie lo quiere tener, ¿no? Y enfrentarse a esa situación. Y yo lo vivo todos los días, ¿no? Con pacientes, tanto niños, pacientes adultos, mayores. La interacción con la familia y siempre, como te digo, tiene una connotación negativa. Pero bueno, les voy a decir cuáles son los signos de alarma, cuáles son las situaciones que pueden llevar a las personas a pensar que pueden tener un tumor cerebral. Y empecemos por el más frecuente o el temor más grande. Cuando alguien tiene un dolor de cabeza, creo que si el dolor de cabeza es todos los días y agobia a la persona, ese dolor de cabeza puede hacer pensar a las personas que pueden llegar a tener algo grave en su cerebro, ya sea porque tienen de pronto un caso reciente, un aneurisma cerebral o un tumor cerebral, como es esta charla, ¿no? Sin embargo, quiero dejar claro aquí a toda la audiencia, y no es el objetivo que luego de la entrevista todos salgan a hacerse una resonancia cerebral porque han tenido un dolor de cabeza, y es que la mayoría de dolores de cabeza no traducen en tener un tumor cerebral. Primer mensaje para que no caigamos de pronto en el miedo y en la ansiedad. Pero entonces, ¿qué dolores de cabeza son los que tienen que alarmarnos y alertarnos? Entonces, tomen nota. Característica número 1 que nos llevan a buscar atención médica y tomarnos una imagen. Primero, que el dolor de cabeza, hay una característica que a nosotros nos llama mucho la atención y es que despierte al paciente en la madrugada. O sea, no sufre de dolores de cabeza y de repente tengo un dolor que a las 3 de la mañana o muy temprano en la mañana se presenta. Ese dolor es una bandera roja que llamamos nosotros en la medicina o un signo de alarma. Si ese dolor de cabeza se acompaña también de vómito, también es un signo de alarma. O sea, tengo un dolor de cabeza y presento vómito. De hecho, el vómito siempre se ha descrito que sea en proyectil, o sea, que sale a mucha presión, sugiere que puede haber algo en el cerebro. Insisto, no quiere decir que tengan un tumor cerebral por estos síntomas. Es que obliga a consultar y seguramente va a ser necesario tomar una imagen. Otra cosa, que de repente soy migrañoso o tengo un dolor de cabeza tensional, como en la base del cráneo, producto del estrés, el trabajo, o en el caso de una migraña, que es un dolor muy común, o que le han dicho que tiene migraña y de repente empieza a tener un dolor de cabeza que tiene un patrón distinto, unas características distintas. Ese cambio en el patrón también suele ser un signo de alarma. Oiga, a mí me duele la cabeza, pero esta vez me duele distinto. Eso hay que llevar a consultar y evaluar la necesidad de tomar una imagen. Ahí empezamos con el dolor de cabeza, Caro. ¿Qué opinas? ¿Algún comentario al respecto? No, pues doctor, usted ese signo de alarma del dolor de cabeza me parece muy importante porque uno muchas veces no le para bolas y se toma una pastilla y después vuelve el dolor de cabeza y se toma otra pastilla, pues hasta que ya, por ejemplo, el glioblastoma, que es uno de los cánceres más complicados, pues ya no da aviso y dice, mire, ¿sabe qué? Ya no hay nada y empieza la persona a convulsionar, ¿no, doctor? Entonces aquí con los dolores de cabeza mi pregunta es, ¿hasta qué punto me puedo yo tomar una pastilla de estas que venden de venta libre y cuándo ya sí debo ir donde el neurólogo, no el neurocirujano todavía, el neurólogo primero? Sí, digamos que siempre hago la salvedad acá
digamos, veo con frecuencia pacientes que acuden a mi consulta por dolor de cabeza y siempre les menciono a ellos que el experto, digamos, en el manejo del dolor de cabeza hace parte del campo de la neurología clínica, ¿no? Dado que la mayoría de dolores de cabeza, como les digo, no traduce en que se requiera una cirugía, que es lo que puntualmente hago yo. Entonces, siempre tratamos de favorecer que uno no debería automedicarse, ¿no, Carolina? Digamos que caer en eso de que tengo un dolor de cabeza, me tomo un analgésico y al otro día otra vez uno analgésico. Digamos, esa automedicación en un dolor que aparece desde cero, pues no está bien, no lo recomendamos. Siempre recomendamos que ante cualquier síntoma nuevo, en este caso un dolor de cabeza, pues tenemos que tener al menos una consulta, no solo por neurología, puede ser por su médico general, su médico familiar, su médico internista que viene siguiéndolo, porque puede enfocarlo, puede decirles cómo tratarlo. Hay un dolor de cabeza que los neurólogos lo manejan muy bien, y eso es un dato curioso para todos los oyentes, que es un tipo de migraña que llamamos una cefalea crónica por abuso de medicamentos. Entonces vemos con cierta frecuencia pacientes que, ¿cómo es tu dolor de cabeza? No, doctor, sufro dolor de cabeza todos los días, y en el último año todos los días me tomo un Cebedol, un ibuprofeno, un naproxeno. Lo que no sabe el paciente es que es el analgésico, o sea, el medicamento, el que está manteniendo el dolor de cabeza. Por eso se llama por abuso de analgésicos. Entonces, mi recomendación es siempre consultar ante un nuevo síntoma, entre ellos el dolor de cabeza, Carolina. Doctor Diego Gómez. Doctor, tenemos varios oyentes en la línea, me toca darle paso a ellos primero. Entonces vamos con Héctor. Héctor, ¿desde dónde está llamando al doctor y qué le quiere preguntar? Gracias, desde Bogotá. Buenas tardes, doctor. Estoy tomando silostosal para un problema de circulación en la pierna derecha y creo que eso me produce un dolor de cabeza que no había sentido antes. ¿Puede hacer algún comentario, por favor? Digamos que, Héctor, gracias por tu pregunta. Digamos, no tendría puntualmente, digamos, una relación con el tema de los tumores cerebrales. Sin embargo, hay ciertos medicamentos que, digamos, en el caso tuyo, que se utiliza para el tema de la circulación, eso también afecta a todas las arterias del cuerpo, entre ellas las del cerebro, y esa dilatación de las arterias, o sea, que pase más sangre, se puede asociar a dolor de cabeza. Eso sería lo que pudiese responderte. Sin embargo, pues habría que consultar con el médico que te lo formuló para determinar si ese síntoma obliga a que quites el medicamento o lo puedes llegar a tolerar, o algún cambio para que no te genere esa molestia, Héctor. Doctor, vamos con otro oyente. Judín, ¿cómo estás y dónde estás llamándonos? Buena tarde, doctor. Muchas gracias por su respuesta. Estoy llamando de acá, de Pradera, Valle del Cauca. Lo que pasa es que le iba a preguntar si cuando una persona convulsiona tiene tumor en el cerebro, y a esta joven le dieron por las convulsiones la carbamazepina y el fenobarbital, pero hace muchos años atrás el fenobarbital se lo suspendieron y volvió otra vez a convulsionar. Entonces mi pregunta es, ¿será que le hace falta a la carbamazepina otro medicamento? Y si ella toma productos naturales, ¿serán contraproducentes? Bueno, gracias por tu pregunta. A lo mejor con las respuestas nos quedamos un poquito cortos, y aprovecho para invitar a la audiencia. Yo a través de redes sociales, digamos, comparto mucha información educativa, y el Instagram en el que lo hago es Diego Gómez Neurocirugía. Tiene fines educativos y ahí pudiesen complementar si nos quedamos un poco cortos. Entonces, respecto a la pregunta que me haces, bueno, aprovecho para comentarles que definitivamente tener una convulsión puede asociarse a tener un tumor cerebral. Digamos, es frecuente que en urgencias veamos pacientes que no tenían ninguna convulsión previamente, tienen una convulsión y los llevan a urgencias, y las imágenes muestran que hay un tumor cerebral. Pero no todas las personas que tienen o epilepsia o convulsiones tienen tumores cerebrales, porque hay otras causas que pueden
asociarse a tener una convulsión. Eso es lo primero que les quería contar, porque un síntoma es el dolor de cabeza, pero las convulsiones también pueden ser un síntoma de tener un tumor. Respecto a tu pregunta, que ella volvió a convulsionar, sin duda, el hecho de que haya tenido una convulsión y eso haya coincidido con que le quitaron un medicamento, es posible que necesite ajustarse o la dosis del que ya tiene, la carbamazepina, o agregarle otro adicional. Digamos, en este caso te recomiendo que pueda consultar con el neurólogo para ajustar, porque definitivamente hay que evitar que tenga convulsiones, porque eso sí la pone en riesgo de tener una caída o alguna situación que ponga en riesgo su vida, ¿no? Esa sería mi respuesta.